Bienvenidos, apreciados seguidores de Senda Sagrada. En el viaje constante hacia la exploración de las verdades espirituales y misterios divinos, nos adentramos hoy en un tema trascendental que ha capturado la imaginación y la reflexión a lo largo de los siglos: los 4 jinetes del Apocalipsis. Soy Luis, y hoy nos sumergiremos en un análisis profundo de estas misteriosas figuras que emergen del libro de Apocalipsis, desencadenando eventos cósmicos que han intrigado y fascinado a creyentes y eruditos por igual. En nuestra búsqueda de entendimiento en la Senda Sagrada, exploraremos cada jinete y desentrañaremos las capas simbólicas que componen su significado. Desde el jinete del caballo blanco, que porta la victoria y la justicia, hasta el jinete del caballo pálido, cuya presencia evoca la muerte y la pestilencia, nos sumergiremos en las interpretaciones teológicas, simbólicas y espirituales que han dado forma a estas narrativas apocalípticas. Así que, únanse a nosotros en este viaje espiritual mientras desentrañamos los misterios de los 4 jinetes del Apocalipsis en Senda Sagrada. Comencemos. El primer jinete del Apocalipsis: misterio y simbolismo. En el apocalíptico paisaje descrito en el libro de Apocalipsis, el primer jinete emerge montado en un caballo blanco, llevando consigo un arco y una corona. Este enigmático personaje, conocido como el jinete del caballo blanco, es el precursor de una serie de eventos catastróficos que marcan el inicio del fin de los tiempos según la cosmovisión apocalíptica. El caballo blanco simboliza la aparente pureza y victoria, pero el mensaje del primer jinete va más allá de una imagen superficial. En su mano sostiene un arco, un arma que representa el poder y la capacidad de infligir juicio. La corona que adorna su cabeza simboliza la autoridad y el dominio. Su llegada se interpreta como el inicio de eventos trascendentales y tumultuosos que afectarán a la humanidad. Diversas interpretaciones teológicas han intentado descifrar el significado preciso de este jinete. Algunos lo ven como un símbolo de la conquista y la expansión militar, mientras que otros lo interpretan como la representación del triunfo del Evangelio antes de los tiempos finales. La ambigüedad de las profecías apocalípticas ha dado lugar a diversas opiniones y teorías a lo largo de la historia. En la interpretación cristiana, este jinete a menudo se asocia con el concepto del anticristo o de eventos apocalípticos como el juicio final. Su presencia desencadena una sucesión de otros jinetes, cada uno trayendo consigo plagas y catástrofes que culminan en la transformación del mundo conocido. El misterio que rodea al primer jinete del Apocalipsis ha cautivado a teólogos, estudiosos bíblicos y creyentes a lo largo de los siglos. Las visiones apocalípticas, como las descritas en el libro de Apocalipsis, ofrecen un terreno fértil para interpretaciones simbólicas y alegóricas que a menudo se entrelazan con las creencias y experiencias de cada comunidad religiosa. A pesar de las múltiples interpretaciones, la figura del primer jinete sirve como recordatorio de la inevitable confrontación entre el bien y el mal, la justicia y la iniquidad. Su presencia en el Apocalipsis invita a la reflexión sobre la naturaleza de la fe, la moralidad y la esperanza en medio de los desafíos que la humanidad pueda enfrentar. En conclusión, el primer jinete del Apocalipsis, montando su caballo blanco con arco en mano y corona en la cabeza, sigue siendo un enigma que despierta la curiosidad y la contemplación de aquellos que buscan entender los misterios del futuro según la visión apocalíptica de la Biblia. El segundo jinete del Apocalipsis, el jinete del caballo rojo. Dentro del intrincado tapiz apocalíptico del libro de Apocalipsis, el segundo jinete emerge en la escena, montado en un caballo rojo. Su presencia evoca imágenes de guerra y derramamiento de sangre, elementos intrínsecos a la narrativa apocalíptica que describe los eventos que preceden al fin de los tiempos. El caballo rojo que cabalga el segundo jinete es un simbolismo poderoso. El color rojo, asociado con la sangre y la violencia, anuncia la llegada de conflictos y sufrimientos. Este jinete porta una gran espada, un instrumento que representa la guerra y la destrucción. Su tarea, según la narrativa bíblica, es quitar la paz de la tierra y provocar enfrentamientos que marquen un periodo de tribulación. La interpretación de este jinete varía, pero muchos teólogos lo asocian con la guerra y los conflictos mundiales que afectan a la humanidad. Algunos creen que representa la violencia que surge como consecuencia de la búsqueda de poder, la intolerancia y la falta de paz entre naciones y pueblos. La llegada del segundo jinete sigue al jinete del caballo blanco, cuyo arco y corona simbolizan la conquista y la autoridad. La conexión entre ambos jinetes sugiere una secuencia de eventos en la que la victoria y la aparente pureza inicial se ven seguidas rápidamente por la violencia y el derramamiento de sangre. En el contexto apocalíptico, estos jinetes se consideran heraldos de juicios divinos y señales del fin de los tiempos. Las interpretaciones de las profecías apocalípticas pueden variar, pero muchos creen que estos eventos escritos en el Apocalipsis son símbolos de advertencia y llamados a la reflexión espiritual. La figura del segundo jinete también ha sido relacionada con la idea de la persecución religiosa y la propagación de ideologías que causan sufrimiento y desolación. La espada que lleva consigo se interpreta como un símbolo de discordia y destrucción, infligiendo sufrimiento a aquellos que se ven atrapados en su camino. A medida que los creyentes estudian y reflexionan sobre el segundo jinete, surgen preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina y la responsabilidad humana en la gestación de conflictos.
La visión apocalíptica ofrece un marco simbólico para considerar los desafíos éticos y morales que enfrenta la humanidad, recordando la necesidad de buscar la paz y la reconciliación en lugar de la discordia. En resumen, el segundo jinete del Apocalipsis, con su caballo rojo y espada desgarradora, representa un aspecto sombrío de las profecías apocalípticas, advirtiendo sobre los peligros de la guerra y la violencia que pueden acechar en la historia de la humanidad. Su mensaje invita a la reflexión sobre el papel de la humanidad en la construcción de un mundo más pacífico y justo. El tercer jinete del Apocalipsis, el jinete del caballo negro. Dentro del vasto y misterioso paisaje apocalíptico delineado en el libro de Apocalipsis, emerge el tercer jinete, montado en un caballo negro. Su presencia evoca sombras económicas y hambrunas que se ciernen sobre la tierra, revelando un aspecto crítico en la narrativa apocalíptica que describe los eventos previos al fin de los tiempos. El caballo negro que cabalga el tercer jinete simboliza la hambruna y la escasez. Este color, asociado con la oscuridad y la carestía, refleja la penuria económica y la privación que se extienden por la tierra. En su mano sostiene una balanza, un símbolo inequívoco de la evaluación y distribución de bienes, marcando un tiempo de escasez y desigualdad. La interpretación comúnmente aceptada de este jinete es que representa la carestía y las dificultades económicas que afligen a la humanidad. La llegada del tercer jinete sigue al jinete del caballo rojo, asociado con la guerra y la violencia. Esta secuencia de jinetes sugiere una progresión de eventos que comienza con la conquista, sigue con la guerra y culmina en la hambruna. En términos simbólicos, el tercer jinete plantea preguntas profundas sobre la relación entre la justicia, la prosperidad y la equidad en el mundo. La balanza que lleva consigo se interpreta como un recordatorio de la necesidad de equidad y justicia en la distribución de recursos, así como una advertencia contra la explotación económica. La conexión entre estos jinetes se ha interpretado como una representación de las consecuencias acumulativas de las acciones humanas. La guerra y la violencia engendran sufrimiento, y este sufrimiento, a su vez, puede dar paso a la escasez y la hambruna. La narrativa apocalíptica sirve así como un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad colectiva y la búsqueda de soluciones justas y sostenibles. El tercer jinete también ha sido asociado con el concepto de la injusticia social y la explotación económica. La hambruna, en este contexto, no solo es física sino también espiritual, reflejando una privación no solo de alimentos, sino también de justicia y equidad. En resumen, el tercer jinete del Apocalipsis, con su caballo negro y balanza en mano, simboliza la llegada de la hambruna y la carestía en la narrativa apocalíptica. Su presencia invita a la reflexión sobre las interconexiones entre la justicia, la paz y la prosperidad, recordando la importancia de construir sociedades que busquen el bien común y la equidad en tiempos de desafío. El cuarto jinete del Apocalipsis, el jinete del caballo amarillo o verdoso. Dentro de la oscura profecía apocalíptica del libro de Apocalipsis, emerge el cuarto jinete, montado en un caballo amarillo o verdoso. Este jinete, enigmático y ominoso, lleva consigo la tarea de desatar la muerte y la pestilencia sobre la tierra, marcando un giro crucial en la narrativa apocalíptica que describe los eventos previos al fin de los tiempos. El color del caballo, ya sea amarillo o verdoso, sugiere descomposición y enfermedad. Este jinete es portador de una guadaña, símbolo inequívoco de la muerte, señalando la llegada de plagas mortales y enfermedades que asolarán a la humanidad. Su misión es cegar vidas, dejando a su paso desolación y pesar. La interpretación común de este jinete lo asocia con pestilencias y pandemias que afectan la salud y la vida de la población. La llegada del cuarto jinete sigue al jinete del caballo negro, vinculado con la hambruna y la escasez económica. La secuencia de estos jinetes sugiere una progresión de eventos que comienza con la conquista, sigue con la guerra, la carestía y culmina en la muerte. En términos simbólicos, el cuarto jinete plantea preguntas acuciantes sobre la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. La guadaña que lleva consigo simboliza la transitoriedad de la existencia y la fragilidad de la salud humana. Además, la conexión entre estos jinetes subraya la idea de que las acciones humanas pueden desencadenar una serie de eventos catastróficos con consecuencias devastadoras. La relación entre el cuarto jinete y las pestilencias también ha llevado a interpretaciones alegóricas, destacando la necesidad de estar alerta ante los males espirituales que pueden afectar a la humanidad. La muerte, en este contexto, no se limita solo al ámbito físico, sino que también representa la separación espiritual de la divinidad. La presencia del cuarto jinete invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad humana y la responsabilidad colectiva en la prevención y gestión de las enfermedades. Las pandemias y pestilencias, que han marcado la historia humana, sirven como recordatorio de la importancia de la solidaridad, la investigación médica y la equidad en la distribución de recursos de salud. En resumen, el cuarto jinete del Apocalipsis, con su caballo amarillo o verdoso y guadaña en mano, representa la llegada de la muerte y las pestilencias en la narrativa apocalíptica. Su presencia invita a la reflexión sobre la fragilidad de la vida humana y la necesidad de abordar los desafíos de salud con compasión, solidaridad y un compromiso renovado con la preservación de la vida.